En mi caso, Lee, quizás de los libros que hemos estado viendo, Ujú. Tobías y el de la mujer, no recuerdo el nombre, Ajá, eh, Judith. pero Judith, pero he encontrado como versiones, así como hay de la Biblia, de la versión de la Biblia que nosotros tenemos, Sí, que hay como actualizados, he encontrado versiones como actualizadas de esos libros, vea, como traducciones actuales que en teoría se deberían de entender mejor, vea. así es. Sí, sí, yo les compartí también un archivo, un PDF, sobre cómo las misiones o la evangelización en ese tiempo, ¿verdad?, toma en cuenta también aspectos culturales. No sé si ya lo lograron revisar. Licenciada, eso le quería comentar. Entonces, Ajá, la información que tenemos que buscar es de esto de la evangelización y su contacto con la cultura. ajá, Prácticamente es, el video va a ser como actualizar, o como, o sea, ajá. contextualizar a nosotros. Por eso quería tomarme este tiempo para esto. Eh, Cuando hemos estado hablando sobre la literatura deuterocanónica, hemos encontrado unos libros como Judith, Tobías, los de esta semana, ¿verdad? Que estamos ya tomando en cuenta. Vemos cómo estos pueblos, o en el caso de los judíos, ellos se encuentran en un contexto fuera de su patria, se encuentran dispersos. Pero, y ustedes, ¿verdad?, lo han podido ver, por eso me tomé la libertad de hacer la evaluación de esta manera. No es una evaluación que tenga que ver con datos, información de los textos deuterocanónicos que ustedes ya conocen, ya leyeron, ya comentaron, sino más bien analizar un poco la situación en la cual este pueblo se encuentra en ese momento y que ustedes también ya lo notaron, que cómo, ¿verdad?, estos judíos, aunque estaban dispersos, mantienen ellos su cultura, su fe, su religión, y que de alguna manera, ¿verdad?, a través de de esa identidad que ellos van sosteniendo y van resguardando, también van evangelizando. Claro, no es el término, ¿verdad?, que ellos ocupan en ese momento, ¿verdad? No podemos hablar de una evangelización como hoy la entendemos en este periodo. Sin embargo, el contacto que ellos van teniendo con las diferentes culturas, ¿verdad?, permite precisamente establecer esa relación entre la fe y cultura de otros pueblos con la fe y cultura judía, ¿verdad? Por eso, si ustedes ya leyeron el material, el PDF que les compartí, van a encontrar que precisamente la evangelización en este tiempo, en el siglo XXI, va precisamente orientada justamente a tomar en cuenta también los aspectos culturales, ¿verdad?, de los diferentes pueblos, a diferencia de años atrás, cuando, que digamos allá por los años 60, ¿verdad?, que las agencias misioneras y todo este quehacer misionológico de las iglesias evangélicas iba orientado simplemente a transmitir un mensaje, a compartir, ¿verdad?, las buenas nuevas. Sin embargo, muchas veces se dio, ¿verdad?, que más que una evangelización como tal, era una inculturización que se iba dando. O sea, el misionero le enseñaba al convertido, al nuevo creyente, a adoptar su cultura. Y prueba de todo eso somos nosotros en nuestras iglesias. Por ejemplo, ¿verdad?, el pastor tiene que estar de saco, de corbata, ¿verdad? La forma en que se está estructurada las iglesias responde a ese aprendizaje que hubo de la cultura del misionero, ¿verdad?, que la transmite al nuevo grupo, a los nuevos creyentes. Pero el material, si ustedes ya lo leyeron, ¿verdad?, trata que precisamente, ¿verdad?, el Evangelio tiene que tomar en cuenta los aspectos culturales propios de la cultura a la cual se acerca. Y precisamente en esa literatura deuterocanónica encontramos estos elementos. Los judíos, ¿verdad?, en ese contexto,
se van relacionando. O sea, la necesidad se presta para que ellos tengan que relacionarse con los diferentes pueblos. En Alejandría, en Alefantina, en la parte sur de Siria, ¿verdad? Y en toda la región de ese momento. Mantienen su identidad. Vemos que sí hay una asimilación, ¿verdad? De la cultura helénica. Sin embargo, ¿verdad? Eso va como, no una mutación, sino más bien una, un sincretismo, podríamos llamarlo, ¿verdad? Con algunos elementos que la religión judía va tomando de otras culturas, pero a su vez esas culturas también fueron enriquecidas por el contacto que tienen con este pueblo, con esta nación judía entre ellos. Entonces, más que, les decía, ¿verdad? Más que hacer una evaluación en la cual ustedes me digan quién escribe el Sirácida, quién escribe el eclesiástico, ¿verdad? Más que eso, me gustaría que ustedes hagan esa conexión entre el momento cultural que vive Israel en el desierto, pero esa conexión, ¿verdad? Ese momento con la evangelización que hoy en día se puede hacer. No sé si me doy a explicar, si entendemos la idea. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Sí, fíjese que yo logro medio captar en sí las nuevas técnicas para evangelización, ¿verdad? Sí. No sé si es así, me corrige. Así Ahora es. estoy tratando de como, llamémoslo así, tratar de rescatar dentro de estos libros a la nueva digitalización. Entonces ahí sí no sé, yo medio estaba leyendo, no soy honesto, ayer medio leí el método de evangelizadora que usted subió, pero la pregunta es esa, que si dentro de estos libros ya hay algo que rescatar sobre ahora lo que está ahorita pues bien pronunciado, que es toda la cuestión de las redes. Gracias. Claro, ahí dependerá de la creatividad de cada uno y de la experiencia y de la información que ustedes logren recopilar para interpretar hasta dónde podemos, ¿verdad? Llegar a utilizar las nuevas corrientes, las nuevas técnicas, ¿verdad? En este caso, la virtualidad, ¿verdad? Es parte de nuestro tiempo, de nuestro entorno, de nuestro contexto, y obviamente podemos usarlo también, ¿verdad? En esta área de la evangelización. Lo que sí, ¿verdad? Espero darles a entender es que podemos hacer esa relación, así como Israel, ¿verdad? En ese momento, ellos indirectamente, ¿verdad? Ellos lo que estaban haciendo era sobrevivir en ese ambiente extranjero, hostil y cuántas cosas hemos visto que ellos pasaron, ¿verdad? Sin embargo, ellos se impregnan de una cultura, pero también ellos aportan a estas culturas. Esa acción, ¿verdad? Ese dinamismo que se da ahí, podemos trasladarlo hoy en día, ¿verdad? También a nuestra evangelización, porque ustedes también saben, por ejemplo, que la evangelización dentro de la iglesia evangélica en el siglo XXI ha dado un gran giro. Hoy ustedes ya no escuchan de campañas, ¿verdad? Evangelísticas en los estadios, en las iglesias. Ya no tenemos ese tipo de actividades. Sin embargo, la iglesia no ha dejado de evangelizar. ¿Qué podemos proponer nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Alguien puede decir, bueno, sí, porque la pandemia afectó para no hacer reuniones, para no hacer campañas. Pero ¿qué alternativas podemos presentar? Sí, dejar de lado estos aspectos que hemos mencionado, ¿verdad? De la cultura. ¿Por qué? Porque en la medida que la historia va avanzando, ¿verdad? Los tiempos van cambiando, se van formando nuevas estrategias. El fin primordial
que la evangelización no se puede cambiar, no se puede dejar de lado. La iglesia debe de entender que parte de su misión es esa, pero también tenemos que ajustarnos a los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Ahora, como teólogos, ustedes y yo, ¿verdad? Tenemos que también darle esas herramientas a la iglesia, a los líderes, brindarles esa luz de cómo poderlo hacer, ¿verdad? Ya quizás ya no a través de una cruzada evangelística, porque ya no es el momento, pero qué maneras poderlas, qué maneras poder propiciar, tomando en cuenta los aspectos socioculturales del momento. Por eso también yo les dejaba ahí, ¿verdad? El espacio que ustedes buscaran, tienen toda la libertad de buscar otras herramientas, otra literatura o algo que pueda abonar al desarrollo de este tema. ¿Algún comentario? ¿No? ¿Les parece el tema de la evaluación? Una consulta, Diga. tendríamos o deberíamos de como comparar la propuesta que nosotros estamos dando con cómo se adaptaron las comunidades en los libros que hemos estado viendo al entorno que tenían, pero es necesario hacer una comparación de lo que nosotros estamos proponiendo. Algo así lo entendí. Esa podría ser una base, sí, pueden hacerlo, ¿verdad? Precisamente porque esa es como decir, la parte teórica en la cual nos estamos fundamentando, ¿verdad? De ahí estamos partiendo. Entonces sí es válido hacerlo, Pero, compañero. ¿Alguien más? La próxima semana no tendríamos esta reunión, ¿verdad? No tendríamos clase sincrónica porque quiero dejarles el tiempo para que ustedes puedan desarrollar la actividad. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta, duda? ¿Les parece, compañeros, la dinámica? Buenas tardes, perdón, licenciada, no me conecté ya tarde, no logré comprender de qué trataba, que estoy trabajando por ahí, le acabo de mandar un mensaje. Sí, ya lo leí. Ajá. Les decía a sus compañeros que para la evaluación de la próxima semana tenemos que contextualizar el ambiente en el cual se desarrolla la literatura deuterocanónica. Hemos visto que los libros que hemos estado estudiando en estas clases anteriores se desarrollaron en un ambiente del exilio, ¿verdad? Las comunidades judías se van asentando, pues donde los imperios las iban llevando, ¿verdad? Tanto el imperio babilónico, el imperio persa, más adelante los griegos, y estos, ¿verdad? Van teniendo contacto con las diferentes culturas, los diferentes pueblos con los cuales tienen que pues tener estas relaciones. Sin embargo, ellos mantienen su identidad, la mantienen su fe. Esto sin dejar de lado que también, ¿verdad? Ellos van a relacionarse y adoptar aspectos culturales, sociales de esos pueblos, pero que esas culturas a su vez también se van a ver beneficiadas, se van a enriquecer con, ¿verdad? Aspectos de la cultura judía.
Si usted lee el archivo que les compartí sobre la evangelización, precisamente habla de esos elementos culturales o socioculturales que no podemos dejar de lado a la hora de evangelizar. Por eso, el tema o la actividad que vamos a hacer para la próxima semana tiene que ver precisamente con este aspecto. Cómo contextualizar, cómo proponer una nueva evangelización, que al igual que como los judíos lo hicieron en su momento, ¿verdad? En el exilio, nosotros podamos también hacerlo en esta época. Allá no podemos hablar de evangelización porque no son los términos, ¿verdad? Que estaríamos cayendo en un anacronismo. Hoy sí. Sin embargo, vemos que la relación es muy similar, ¿verdad? Ellos se encuentran entre gente extraña, gente que no comparte su fe, pero ellos la logran mantener y le logran también compartirla con otros. Bien. ¿Les parece, compañeros? ¿Estamos bien ahí? En mi caso, Lick, creo que sí, ya me quedó bastante claro por qué área vamos a ir, entonces Ok. ya comprendí mejor la actividad. Gracias. Bueno, sí, como les decía, ustedes pueden usar cualquier otro recurso que encuentren, ¿verdad? O si ya lo tienen, ¿verdad? Incluso quizás de otra materia, pueden usarlo, no hay problema, ¿verdad? Pero esa es la intención acá. Como les decía, quise hacerlo así porque no es solamente de recopilar información, ¿verdad? Porque podríamos haber dejado que un mapa conceptual o cuestiones así, sin embargo, también, ¿verdad? Pretendo que analicemos y podamos contextualizar esta información que ya poseemos, ¿verdad? Trasladarla a nuestra época y también hacer una propuesta. Para que como teólogos que somos, pues esa es la intención, ¿verdad? De poder ir produciendo, de ir teniendo una nueva interpretación de la teología que en esta parte, que es la parte de la evangelización, creo que es bastante oportuna, porque no siempre se toma, ¿verdad?, en cuenta qué nuevas medidas podríamos tratar para llevar a cabo la gran comisión. Bien, entonces estamos claros hasta ahí, compañeros. Sí, licenciada, gracias. Perfecto. Bien. Bueno, entonces ahora voy a compartirles algunos datos. ¿Podemos ver ahí la pantalla? Sí, licenciada. Sí, ¿verdad? Bien, quiero que veamos algunos escritos sapienciales extrabíblicos. La literatura intertestamentaria es muy rica, ¿verdad? Muy diversa. Y pues nos hemos encontrado con literatura que es señalada como deuterocanónica. Ya sabemos por qué se le llama así. Sin embargo, también, ¿verdad? Esta logra convivir con otros escritos extrabíblicos que no son propios de los judíos, del pueblo judío, sin embargo, tienen esa semejanza. Dice escritos sapienciales extrabíblicos más importantes que tienen alguna semejanza con los textos bíblicos o con los escritos bíblicos que nosotros ya conocemos. Les voy a dejar ahí la información también más adelante para que ustedes la puedan ver a más detalle. En Asiria y Babilonia se encuentra la sabiduría de Aikad, compuesta en Mesopotamia, hacia el siglo VII antes de Cristo, y que es encontrada en los papiros de Elefantina. Veamos qué decían estos escritos. Contiene, dice, consejos a un hijo adoptivo y tuvo gran, ¿verdad?, aceptación ahí. Dice, en todo el Antiguo Oriente. Tiene sentencias parecidas al libro de Proverbios. Es lo que estábamos hablando anteriormente, de cómo la cultura, ¿verdad?, está relacionada
de tanto de los pueblos que estaban alrededor de los judíos como de ellos mismos, ¿verdad? Y hay esas semejanzas precisamente por esto, ¿verdad? Porque en ese mismo tiempo se está produciendo esta literatura. Como hemos visto, los judíos toman el ejemplo de estos pueblos en cuanto a la escatología, la apocalíptica. Ahora vemos la literatura sapiencial, ¿verdad? Que ellos van adoptando esos géneros literarios, como ahora los conocemos. No son propios, pero sí, ¿verdad? Van teniendo ese contacto con esa cultura y de ahí los van retomando. Ahora, claro, ya ahora los libros que nosotros tenemos en el canon ya pasaron por un tamiz, ¿verdad? Ya es una literatura refinada con una teología muy propia y que ahora ya la entendemos desde otra perspectiva, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Tiene sus orígenes precisamente en este contacto y los otros pueblos, en este caso Asiria y Babilonia, también tienen literatura sapiencial que es bastante parecida en este caso al Proverbios capítulo 26 y el capítulo 7. También tenemos el poema del justo doliente, hallado, dice, en la biblioteca de Babilonia, en Asurbanipal, ¿verdad? Entonces, este poema del justo doliente, ¿a quién les recuerda? ¿A quién les recuerda? Solo el tema. Es más o menos similar al siervo sufriente de Isaías. Sí, ¿verdad? Ajá, a Isaías, al Job. perrito Isaías, ¿a quién más? A Job puede ser. También, ajá. Pero si lo vemos ya dentro del género sapiencia, el libro que más se apega es el libro de Job. Entonces parece que no, la idea del libro de Job no fue original, ¿verdad? Del autor bíblico, sino que también ya existía una base. Dice, describe las angustias de un alto personaje que habiendo cumplido, dice, fielmente con todos sus deberes, pierde la salud y los bienes. Fíjense bien la similitud. Aunque dice no puede probarse la dependencia literaria del mismo, sin embargo hay autores que sí lo dicen, ¿verdad? Que el autor bíblico se valió, ¿verdad? De este escrito, de este poema, para relatar su propia versión, que hoy nosotros conocemos como el libro de Job. En Egipto, ¿verdad? También tenemos unos escritos que son semejantes a los proverbios que nosotros hoy en día conocemos, ¿verdad? La literatura egipcia fue muy densa también, ¿verdad? Incursionó en diferentes géneros y parece que la parte sapiencial no fue la excepción, ¿verdad? Hay muchos proverbios que tienen la similitud a los escritos egipcios. Dice la enseñanza de Ptahhotep, visir del rey Isesi, de la dinastía quinta. Contiene, dice, consejos para su hijo con el fin de que se preparara, ¿verdad? Cuando él falleciera y a él le tocara asumir el trono. Entonces, vemos ahí en este caso, ¿verdad? Aquí pareciera que estuvieran hablando de David y Salomón, ¿verdad? En esa similitud, en ese contexto. Ahora, si ustedes recuerdan, es en el exilio donde se escribe la mayor parte del Antiguo Testamento. Ahora podemos entender por qué precisamente se dan estas cosas en ese tiempo, por qué se unen todos estos elementos y cómo van, ¿verdad? Teniendo esa relación. También está la enseñanza de Cajemi, ¿verdad?
en la cual trata de, pues, preparar, ¿verdad?, a su hijo. Ahora, algo muy similar que también se da con la literatura sapiencial bíblica que nosotros tenemos es esa intención de enseñanza, ese elemento didáctico que contienen esos libros, ¿verdad? Porque tanto la literatura sapiencial bíblica como extrabíblica, el género como tal tiene esa intención de ser una literatura, ¿verdad?, didáctica. Y la enseñanza para Mary Carré, atribuida, dice, a un rey de la dinastía primera o décima, y contiene enseñanza sobre el método de gobernar. ¿Ve? Y dice, se distingue por una elevada motivación de piedad y profunda piedad religiosa. Parece que lleva también ese contexto. Si nosotros recordamos, la literatura sapiencial, de manera general, tiene también, ¿verdad?, esa relación con los diferentes dioses. Serán los judíos quienes le darán este matiz relacionada, ¿verdad?, a Yahvé, ¿verdad? Por eso es que tenemos el capítulo 7 de Proverbios, donde se habla de la sabiduría como una sabiduría divina, y otros pasajes, ¿verdad?, también en la Biblia que contienen esta orientación o este origen de la sabiduría. Estos son algunos escritos que tienen semejanza con la literatura sapiencial del canon que nosotros ahora tenemos como parte del Antiguo Testamento. Hay otras que se las voy a compartir la próxima semana, pero sí me interesaba en esta reunión, por lo menos dejar claro los aspectos que vamos a tener para la evaluación, ¿verdad? Así que si no hay ninguna pregunta o duda, nos quedamos hasta acá. En mi parte todo quedó claro. De mi parte, si hubiese, pues en el chat quizás o en el foro, pero gracias, licenciada. Ok, perfecto. Bien, entonces, compañeros, ahí estoy a la orden para cualquier comentario o duda, ¿verdad?, en el foro. Y gracias por hacer el tiempo de conectarse, por estar acá. Bendiciones, ¿verdad? Y estamos siempre ahí en contacto. Gracias, licenciada. Que tengan una buena tarde. Gracias, Ley. Muchas gracias, licenciada. Bendiciones Gracias a a todos. ustedes. Bendiciones.